Imaginemos la escena por un momento. Es íntima, ¿eh? Casi silenciosa. Sí. Una joven, María, acaba de hacer un viaje larguísimo para llegar a casa de su pariente, una mujer mucho mayor, Elizabeth. Y entonces, con el simple sonido de un saludo, un hola, ocurre algo extraordinario. Algo que rompe ese silencio. Exacto. La criatura en el vientre de la anciana salta de alegría. Es un momento que, si lo piensas, dura apenas unos segundos, pero tiene una densidad espiritual increíble. Totalmente. Es como si siglos de profecías, de espera, se condensaran en ese pequeño instante, en esa casa, en la región montañosa de Judea. Totalmente. Y ese es el corazón del análisis que tenemos hoy entre manos. Vamos a sumergirnos en una serie de textos devocionales titulados Camino al Pesebre. Y en concreto nos vamos a centrar en el tema que se dedica a Elizabeth, una humilde agradecida. La idea es desentrañar cómo esta interacción, que es tan breve, tan personal, Sí. que recoge el Evangelio de Lucas, nos puede revelar verdades muy profundas sobre la fe, la humildad y, bueno, eso que podríamos llamar reconocimiento espiritual. Y todo, absolutamente todo, pivota sobre ese pasaje que es nuestro punto de partida. Lucas capítulo 1, versículos 41 y 42. El pasaje clave. El clave. Dice así: Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Vale, vamos a meternos de lleno aquí. Lo primero que me llama la atención es que los textos califican a María y a Elizabeth como verdaderas heroínas de la fe. Es una palabra fuerte. Es una palabra que no se usa a la ligera, ¿no? Heroína suena a hazañas épicas, a batallas. Y aquí tenemos una escena doméstica. ¿Qué es lo que las convierte en heroínas desde la perspectiva de estas fuentes? Sobre todo siendo tan distintas. Una virgen adolescente y una anciana que todos daban por estéril. Es una pregunta clave, porque la respuesta que dan los textos va a contracorriente de nuestra idea de heroísmo. Ah, No son heroínas por lo que hacen, ni por su estatus social, que era más bien bajo, es por la disposición de su corazón. Lo que las une más allá del parentesco es una fe que los textos describen como robusta, una humildad que califican de gozosa y una gratitud profundísima. Su heroísmo es interior. me quiero detener en eso de humildad gozosa. Es un concepto fascinante, porque a menudo asociamos la humildad con algo sombrío, ¿no? Sí, un poco triste. Como con una autocrítica, casi un autodesprecio. Pero aquí se habla de alegría. ¿Cómo explican las fuentes que se pueda sentir gozo al reconocer la propia pequeñez? Pues lo explican mostrando que no es una alegría que provenga de ellas mismas, sino de la acción de Dios en ellas. El ejemplo perfecto, que viene justo después, es el famoso cántico de María, el Magnificat. Claro. Ella no dice, ¡qué grande soy!, sino, mi alma engrandece al Señor. Y la razón que da es, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Fíjate en la paradoja, es total. Su alegría no nace de sentirse importante, sino de que un Dios inmenso se haya fijado en su insignificancia. Es un vuelco total a la lógica del mundo, que nos dice que la alegría viene de la autoafirmación, del empoderamiento. Aquí es todo lo contrario. Y Elizabeth, por lo que parece, está en la misma sintonía. No hay ni rastro de envidia que humanamente podría haber surgido. Totalmente. Es la mujer mayor, la esposa de un sacerdote. Y de repente llega esta jovencita con una noticia que eclipsa la suya. Completamente. Y las fuentes ahondan en esto, citando al teólogo puritano Jonathan Edwards. En su obra, Caridad y sus frutos, Edwards argumenta que una de las señales de la verdadera humildad cristiana es regocijarse genuinamente en la gracia que Dios muestra a otras personas. ¡Qué interesante! No hay competencia en el reino de Dios. Y Elizabeth es el ejemplo vivo de esto. En lugar de pensar, ¿y yo qué?, su primera reacción es celebrar a María, bendecirla a viva voz. Es la encarnación de esa humildad que no se siente amenazada por el bien ajeno, sino que se alegra con él. Volvamos a ese momento exacto, a ese instante que lo cambia todo. El texto dice que Elizabeth no solo siente a la criatura saltar, sino que es llena del Espíritu Santo. Esto es más que una simple emoción fuerte, no, más que una corazonada. Claro, no es solo la emoción de una futura abuela. ¿Qué implica exactamente ser llena del Espíritu Santo en este contexto?
Las fuentes son muy claras al interpretar esto como un acto sobrenatural. El salto de Juan en el vientre no se ve como un mero fenómeno físico, como un reflejo o un movimiento casual del feto. No. Se interpreta como la primera respuesta espiritual del que será el precursor de Cristo. Es su primer acto de adoración, un reconocimiento instintivo ante la presencia física del Mesías, que está en el vientre de María. Es increíble pensarlo así. O sea, que su misión de preparar el camino empieza literalmente antes de nacer. En la oscuridad del vientre. Sí, exacto. Su ministerio empieza ahí. Y esta no es una idea nueva, ¿eh? Los textos citan a comentaristas clásicos como el puritano Matthew Henry, que escribió algo como Juan comenzó su ministerio de señalar a Cristo antes siquiera de nacer. Increíble. Desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo y testificó de su Señor. Por tanto, ese salto es un testimonio mudo, y las palabras que pronuncia Elisabet a continuación, inspiradas por ese mismo Espíritu, son la interpretación profética de ese testimonio. Vale, entonces, analicemos esas palabras. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Hoy en día las oímos en el Ave María, y nos suenan casi automáticas. Pero en ese momento, que una mujer le dijera eso a otra, debió de ser algo increíblemente potente. Potentísimo. ¿Qué hay dentro de esa exclamación? Hay varias capas, y los textos las desglosan. Primero, es una explosión de esperanza mesiánica. Para una judía piadosa como Elisabet, que conocía las Escrituras, esas palabras significaban que la larguísima espera de Israel por su Salvador estaba llegando a su fin. Era el por fin. Era el por fin de todo un pueblo. No era solo un cumplido personal a su prima. No, claro. Para nada. Segundo, evidentemente, es el reconocimiento de la condición única y especial de María. No la llama bendita a secas, sino bendita tú entre las mujeres, destacándola por encima de todas. Pero la tercera capa es la más importante, y donde reside su profunda humildad. Elisabet reconoce que Dios mismo, en persona, ha entrado en su casa. No está viendo a su prima embarazada, está viendo a... Está viendo a la madre de mi Señor, como dice un versículo más adelante. Y para ver eso, para conectar todos esos puntos en un instante, necesitaba algo más que intuición, ¿no? Necesitaba una revelación. Y aquí las fuentes recurren al reformador Juan Calvino, que lo explica de una forma muy clara. Calvino decía algo así como, el Espíritu Santo abrió los ojos de Elisabet para ver lo que los sabios de este mundo no podían discernir. Claro. Que el Salvador del mundo estaba presente en el vientre de una humilde virgen. No es una deducción humana, es una iluminación divina. Totalmente. Sin esa ayuda, solo habría visto a una pariente joven que se ha quedado embarazada en circunstancias complicadas. Con esa ayuda, vio la salvación de la humanidad. Es fascinante cómo esta bendición de Elisabet, este canto a la vida que está por llegar tan íntimo, se convierte en el punto de partida para que los textos hagan una crítica, muy directa y muy fuerte a nuestra sociedad. Sí. Es como si usaran esta escena de hace 2000 años como un espejo para mirarnos hoy. Sí, el salto argumental es deliberado. Lo que hacen es tomar esta celebración de la vida del no nacido y contrastarla con lo que denominan una cultura de muerte contemporánea. Es un término muy duro, cultura de muerte. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Esta cultura se manifiesta en lo que llaman un rechazo violento al diseño de Dios y la bendición de la maternidad. Mencionan explícitamente el aborto como una de las máximas expresiones de lo que es la profunda depravación moral de la naturaleza humana caída. ¿Y cómo fundamentan esta visión desde un punto de vista teológico? Pues el argumento se apoya en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La conexión que establecen es que la incapacidad para ver y celebrar la vida como una bendición, como hizo Elisabet, no es un problema meramente ético o filosófico, sino que tiene una raíz espiritual. Ah, claro. Es un corazón que, según esta visión, le ha dado la espalda a su creador y como consecuencia se oscurece y pierde la capacidad de discernir. O sea que la exclamación de Elisabet y la perspectiva que acaban de describir son dos mundos irreconciliables. Exacto. Que nacen de dos estados espirituales completamente opuestos. Son dos visiones del mundo que se excluyen mutuamente. Entendido. Pues volvamos entonces a ese modelo positivo, a esas dos heroínas. Si la clave de su visión tan clara es espiritual, ¿cuál es el secreto?
¿Qué es lo que les permite a María y Elizabeth tener esa perspicacia, esa capacidad para ver la mano de Dios y alegrarse así? La clave, y los textos insisten en esto una y otra vez, es el reconocimiento sincero y sin tapujos de la propia bajeza o insignificancia ante un Dios que describen como bueno y magnífico. Ajá. Y es importante subrayar que no se trata de una falsa modestia o de una baja autoestima patológica. No, es una percepción realista de su lugar en el universo frente a la majestad de Dios. Y eso se ve de forma casi idéntica en las palabras de ambas. De forma cristalina, es casi un eco. Por un lado, María dice, como ya vimos, «El Señor ha mirado la bajeza de su sierva». Y por otro, Elizabeth, abrumada, pregunta, «¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» Fíjate, es verdad. Ninguna de las dos dice, «Me lo merezco» o «Qué buena soy». Ambas están asombradas, maravilladas de que Dios se fije en ellas. Su foco no está en su propio mérito, sino en lo que consideran una gracia absolutamente inmerecida. Y aquí es donde el análisis conecta todo, porque esta actitud, esta conciencia de la propia pequeñez y necesidad, es exactamente el carácter que Jesús, años más tarde, va a declarar bienaventurado. Es decir, feliz o bendecido. Eso es. Exacto. Se establece una conexión directa y fundamental. Esta humildad de María y Elizabeth se identifica con la primerísima de las bienaventuranzas, la que abre todo el Sermón del Monte en Mateo 5, versículo 3. La que lo empieza todo. La que lo empieza todo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según estas fuentes, ellas dos son la encarnación perfecta de esa pobreza de espíritu. Pobres en espíritu. Es uno de esos conceptos que hemos oído mil veces, pero que puede ser un poco abstracto. ¿Cómo lo definen exactamente las fuentes? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Para que no quede en el aire, los textos recurren a comentaristas clásicos para darle carne al concepto. Citan, por ejemplo, a Thomas Watson, otro puritano, que lo explicaba de esta manera. Ser pobre en espíritu es estar vacío de la opinión de la propia justicia. Es decir, es la persona que se da cuenta de que no tiene méritos propios que presentar ante Dios. Watson sigue diciendo que son aquellos que ven su indigencia, su bancarrota moral, los que saben que no tienen nada de qué jactarse y, en cambio, tienen todo por lo que suplicar misericordia. La imagen de la bancarrota espiritual es potentísima. Es reconocer que tu cuenta corriente de méritos está a cero, o más bien, en números rojos. Exactamente. Y por si esa imagen no fuera lo bastante fuerte, los textos traen otra, aún más cruda, del famoso predicador Charles Spurgeon. La cita es tremenda. A ver. La primera gracia en el alma es sentir la falta de gracia. El primer paso hacia el cielo es saberse en el camino al infierno. Uf, esa frase de Spurgeon es brutal. El primer paso hacia el cielo es saberse en el camino al infierno. Va completamente en contra de todo lo que nos dice nuestra cultura hoy en día. De todo. Que se basa en la autoestima, en el cree en ti mismo, en el tú puedes. ¿Cómo justifican las fuentes una visión tan radicalmente opuesta? La justifican argumentando que la autosuficiencia espiritual es el enemigo mortal de la fe. Desde esta perspectiva, mientras una persona crea que puede salvarse a sí misma, que es suficientemente buena o que Dios le debe algo por su buen comportamiento, es incapaz de recibir la gracia. Claro, no la necesita. No la necesita. La gracia, por definición, es un regalo inmerecido. Y solo alguien que se sabe en bancarrota, que se sabe, en palabras de Spurgeon, en el camino al infierno, está en posición de extender la mano vacía para recibir un regalo así. Por eso, para estos teólogos, reconocer esa pobreza no es un acto de pesimismo, sino el primer paso realista hacia la verdadera esperanza. Entonces, a medida que nos acercamos a la Navidad, este encuentro entre Elizabeth y María nos da una lente completamente distinta para entender lo que se celebra. Totalmente. No es solo una historia tierna de dos futuras madres, sino una lección profundísima sobre la condición del corazón necesaria para recibir a Dios. Esa es exactamente la conclusión. La invitación final que proponen estas fuentes es tomarse un tiempo para meditar no solo en el evento histórico del nacimiento de Jesús, sino en la increíble bendición que representa. Hacen una llamada explícita a dejar que el mundo y sus tristes afanes esperen un momento para poder encontrar un gozo que no dependa de las circunstancias externas. Un gozo como el de Elizabeth. Y ese gozo, insisten, se encuentra en celebrar a un Salvador
que, según la fe cristiana, vino al mundo en la más absoluta humildad y volverá un día en gloria. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final para llevarnos. Más allá de la celebración cultural, de las luces, las compras, las reuniones familiares, el encuentro de Elizabeth nos empuja hacia una pregunta mucho más personal, casi incómoda. Una pregunta que va directa al núcleo del asunto. Exacto. Y la pregunta es esta: ¿cómo resuena hoy, en cada uno, esa bendición por el nacimiento del Salvador? Y, sobre todo, ¿qué papel juega en esa celebración el reconocimiento de la propia necesidad espiritual? Esa pobreza de espíritu de la que hablaban Watson y Spurgeon, y que, según estas fuentes, no es una opción más, sino la única puerta de entrada al reino de los cielos.